Buen día a este tutorial de Matemáticas 1 acerca de productos notables. Como se ha dicho en las presentaciones, los productos notables no son una forma nada más de simplificación de multiplicaciones cuando son muy grandes, ¿verdad? Son unas fórmulas que ya están dadas y son las que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que son binomios cuadrados. Estas fórmulas son binomios cuadrados. Tanto la suma como la resta, ¿verdad? Si se fijan, es la misma fórmula, nada más que lo único que va a cambiar es el signo negativo en esta parte de acá. Este se llama diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Y este último se llama binomio de cubos, ¿verdad? Binomio de cubos. Al igual que la diferencia de cuadrado, posee su fórmula y va a depender del signo, ¿verdad? Si se fijan en este caso, si es negativo va a ser negativo en esta parte y en esta parte de acá, ¿verdad? En productos notables solo tenemos que tener en cuenta seguir la fórmula. Ok, vamos a iniciar viendo lo que es diferencia de cuadrado, ¿verdad? La fórmula nos dice que tiene que ser de la forma a más b por a menos b, y esto va a ser igual a a cuadrado menos b cuadrado. Ok, para futuras referencias, este va a ser el primer término, ¿verdad? Este va a ser el segundo término. Igual que este es el primer término y este es el segundo término. Ok, ¿qué es lo que nos dice? Que el primer término, los dos primeros términos tienen que ser iguales, los dos segundos términos tienen que ser iguales. Lo único que va a diferenciar es que en la multiplicación uno tiene que ser una suma y otro tiene que ser una resta. Es la única forma de que podamos hacer producto notable. La respuesta va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Esta es una fórmula hecha ya, ¿verdad? Tenemos este ejemplo. 3x más 2 por 3x menos 2. Miremos, el primer término es igual al primer término de aquí, ¿verdad? El segundo término es igual al segundo término de aquí. ¿Ok? Y los signos son contrarios, entonces sí podemos aplicar la fórmula de diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula de diferencia de cuadrado? Que vamos a poner el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, desarrollamos las potencias. ¿Qué nos dice la potencia? 3 al cuadrado es como si tuviéramos esto, 3 al cuadrado por x al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9. X al cuadrado, x cuadrado menos 2 al cuadrado, 4. Esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Ok? Solo de tomar en cuenta las potenciaciones. ¿Ok? Tenemos otro ejercicio. Z más 1 por z menos 1. ¿Ok? Si se nos fijamos, también es de la forma a más b por a menos b, o sea que podemos aplicar diferencia de cuadrado. ¿Qué nos dice? Que el primer término va a estar elevado al cuadrado menos el segundo término, que también va a estar elevado al cuadrado. ¿Ok? Resolvemos la potenciación. ¿Qué es lo que nos dice? Z al cuadrado es igual a z cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 1. Esta es la respuesta del ejercicio. Ok, solo una aclaración, que si nosotros tuviéramos z más 1 por z menos 1 por z más 1, si los dos son de signos iguales, esto no se puede hacer por la fórmula de diferencia de cuadrado. Recuerden, tiene que haber dos signos diferentes, o un más o un menos, o un menos o un más. Por cualquiera de las dos formas podemos realizarla por diferencia de cuadrados. Tenemos ahora lo que son binomios cuadrados. ¿Ok? La fórmula nos dice, pues vamos a ponerle más o menos aquí, ¿verdad? Porque pueden ser sumas o restas. Si es más, este va a ser más. Si es menos, este va a ser menos. ¿Ok?
siempre vamos a tomar en cuenta este como primer término y este como segundo término. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si nos sale un ejercicio de esta forma, nosotros lo vamos a resolver de esta forma. Va a ser el primer término al cuadrado más o menos dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos x más 4 al cuadrado, ya esta es una forma que podemos resolver por binomio, la fórmula de binomio cuadrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, aquí nos dice que vamos a poner el primer término al cuadrado. El primer término ya sabemos que es este y este es el segundo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El primer término va a ir elevado al cuadrado. ¿Ok? Como es más, aquí vamos a poner más. ¿Qué sigue aquí? Dos veces, vamos a poner el 2, el primer término por el segundo término. Entonces vamos a multiplicar este primer término por el segundo término. ¿Ok? Más el segundo término al cuadrado. El segundo término aquí es 4. Entonces tenemos 4 al cuadrado. Bueno, resolvemos todas las operaciones que podamos resolver, potenciaciones y multiplicaciones. ¿Ok? X al cuadrado me va a quedar x cuadrado más 2 por 4, 8 por x, 8x. ¿Ok? Más 4 al cuadrado, 16. Entonces, esta sería la respuesta de este ejercicio. Ok, tenemos otro ejercicio. Solo es de saber diferenciar cuál es el primer término, que ya sabemos que este va a ser el primer término, este es el segundo término. Pero ¿qué pasa? Ahora es una resta, entonces ya el símbolo que vamos a usar es este menos y no este más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Ya dijimos el primer término al cuadrado, 3x cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo término. O sea que va a ser 3x por 1. ¿Ok? Pero al final siempre va a ser más aquí. Más 1, el segundo término al cuadrado, 1 al cuadrado. Resolvemos la operación como lo hicimos arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? 3 al cuadrado me va a quedar 9. Ok, 3 al cuadrado me va a quedar 9, ¿verdad? X al cuadrado, x cuadrado. Resolvimos, ¿verdad? 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, x cuadrado. Menos, multiplicamos 2 por 3, 6 por 1, 6, ¿verdad? Pero como hay una x, nos va a quedar 6x. Más 1 al cuadrado es igual a 1. Y esta es la respuesta del ejercicio. Si se fijan, se puede hacer tanto como suma por resta. La única diferencia es que aquí en la fórmula va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Ok, continuando tenemos lo que son binomio de cubos, ¿verdad? La fórmula es igual que la de binomio cuadrado. Vamos a tener nada más que en vez de un 2 va a ser un 3 en esta parte de aquí. La fórmula va a cambiar, ¿verdad? Va a ser un poquito más larga y es de la forma el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. Siempre diciendo de que este va a ser el primer término y este es el segundo término, ¿verdad? Entonces, pongamos un ejemplo. Tenemos 2x más 2 al cubo. ¿Ok? La fórmula me dice que va a ser el primero al cubo. Ya sabemos que este va a ser el primero y este es el segundo, ¿verdad? El segundo término. Entonces me dice que el primero al cubo. Entonces va a ser 2x al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado. O sea, el primer término que pusimos aquí, 2x al cuadrado.
por el segundo término, que el segundo término aquí va a ser 2. Más 3 veces otra vez, ¿verdad? Vamos a poner 3. El primer término, que es 2x, por el segundo término al cuadrado, que aquí en este caso sería 2 al cuadrado. Más el segundo término al cubo. Entonces vamos a poner 2 al cubo. Ok. Ya tenemos nuestra fórmula hecha. Lo único que tenemos que hacer es hacer operaciones básicas de potenciación y multiplicación. Ok. Entonces 2 al cubo es como si tuviéramos 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2 son 8, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar 8. X al cubo me va a quedar X al cubo, ¿verdad? Más, desarrollamos esta potencia. 2 al cuadrado, ¿cómo me va a quedar? Este me va a quedar 2 al cuadrado, me va a quedar 4. X al cuadrado, X cuadrado, ¿verdad? Por 2. Más 3 por 2x, 2 al cuadrado es 4. Más 2 al cubo, como lo hicimos aquí, esto da 8. Seguimos resolviendo. Esto que ya lo resolvimos lo bajamos. Me va a quedar 8 al cubo más 3 por 4, 12. 12 por 2, 24. Pero como también está multiplicando la variable, la vamos a poner x cuadrado, ¿verdad? 24x cuadrado. Más 3 por 2, 6. 6 por 4, 24. Pero como también está una variable aquí, vamos a bajarla, que va a ser x. Más 8. Y este sería el resultado del binomio, ¿verdad? Así es como resolvemos el binomio de cubo. Con esto terminamos lo que es productos notables.